Listo. Bueno, muy bien. Pero con respecto a las conciliaciones bancarias, ustedes, bueno, ya han tomado lectura del contexto y ya han practicado también, pues se les ha dejado ahí algunas prácticas. Taylor dejó unos videos también para que repasen. eh, y pues ahí se hicieron una serie de explicaciones desde hace más de una semana. La semana pasada se los dejó Taylor. Y también a finales de la semana o inicios de esa semana les puse otro video ahí para que ustedes repasen, ¿verdad? Entonces han encontrado que dentro del contexto de sí, el contexto de la conciliación bancaria es una herramienta de control de la cuenta de bancos de una entidad. ¿Verdad? La entidad no puede tener todo el dinero en una gaveta y por lo tanto, pues utiliza un medio de administración que es una entidad bancaria a través de una cuenta corriente. ¿Verdad? Dentro de esto, pues se genera una serie de elementos, se generan depósitos en tránsito, cheques pendientes, notas de débito que no se han registrado por parte de la empresa, notas de crédito. Y uno de los elementos más comunes que se pueden dar, pero no, ahora es menos, pero sí, sí, no deja de ser que se genere, que son los errores en los registros. ¿Verdad? Entonces, los errores de los registros generan algunas incongruencias, ¿verdad? Y ahí debemos irlos ajustando. ¿Verdad? Hay diferentes tipos de errores, errores en los depósitos, errores en las cheques, errores, bueno, que suman o que restan, según sea el caso, ¿verdad? Específicamente. Entonces, son elementos que el libro pues explica claramente, tiene todo un ejemplo, también todo un ejercicio, un ejemplo ahí, donde van paso a paso. Por lo tanto, tienen el ejemplo del libro, tienen los videos que dejó Taylor, tienen el video que dejé yo y ahora pues esta breve explicación dentro del contexto. Los depósitos en tránsito, de acuerdo, según lo dice el libro, son depósitos que la empresa ha registrado en la cuenta bancos, pero no ha llegado el dinero al banco. Los cheques pendientes son cheques que ha emitido la empresa, pero no han sido cambiados por el banco. Y notas de débito y notas de crédito se refieren notas que emite el banco, pero que no han sido registradas por la empresa, básicamente. ¿Verdad? Entonces ahí es donde se deben hacer algunos elementos de ajuste. La entidad tiene, bueno, como vemos, es que el efectivo de la empresa lo administra una entidad bancaria y normalmente se supone que los saldos deberían ser iguales. El saldo que está en la cuenta contable de efectivo o de bancos o una empresa debe ser exactamente igual al saldo que tiene el banco, pero esto nunca, muy pocas veces sucede. Y aun cuando suceda, debemos confirmar que los saldos sean los correctos, aunque sean iguales. ¿Por qué? Porque pueden generarse estas incongruencias, depósitos en tránsito, cheques pendientes, notas de crédito, notas de débito, específicamente. Entonces, para poder comprobar y verificar que el saldo del banco sea igual con el saldo que tiene la empresa, o sea, el saldo de la cuenta bancos, una cosa es la cuenta bancos y otra cosa, el saldo que tiene la entidad bancaria, son dos cosas diferentes, deben ser iguales. Y si no es igual, ¿cuál es la razón? Y de ahí es donde nace la conciliación, por eso es que se llama conciliar, conciliación, viene de conciliar, ¿verdad? Conciliar la cuenta contable que tiene la empresa con el saldo que tiene la entidad bancaria. Y se utilizan tres tipos de conciliación, la de saldos ajustados, ¿verdad? Que nos explica el libro, la de bancos a libros y de libros a bancos. Yo les tengo aquí para que ustedes tengan una ilustración, el tratamiento de
de cada uno de los elementos. El saldos ajustados, tenemos en la información, como lo ven aquí, necesitamos el saldo final del estado que emite el banco y del estado que emite la empresa. ¿Ah? Necesitamos el saldo final. Estos saldos normalmente van a ser diferentes, por eso es que los necesitamos. Entonces vamos a identificar cuáles son las incongruencias normales que se pueden dar. Entre ellos, los depósitos en tránsito. Entonces vemos que el depósito en tránsito en el lado en saldos ajustados, en el lado de bancos, suma y no aplica en libros. ¿Por qué no aplica en libros? Porque este depósito en tránsito ya está incluido en el saldo de libros, pero no está incluido en bancos. Por eso es que a bancos se le suma y a libros no aplica porque ya está contenido en el saldo en libros. Cheques pendientes y se le resta a bancos. ¿Por qué se le resta a bancos? Porque cuando llega al banco ese cheque va a restar. El depósito cuando llega a banco va a sumar. Por eso es que aquí se va sumando, pero aquí no aplica. ¿Por qué? Porque ya fue considerado dentro del saldo según libros de la empresa. Las notas de débito, vean ustedes, son las notas de débito y notas de crédito. Las notas de crédito y notas de débito son documentos emitidos por la entidad bancaria. Por eso es que aquí no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque ya están contenidos en el saldo de bancos. Pero estas notas de débito, notas de crédito, puede ser que no estén registradas en libros. Si no están registradas en libros, entonces la nota de crédito que no esté registrada en libros a la hora de elaborar la conciliación suma al saldo de bancos y la nota de débito, si no está considerado cuando se emite la conciliación, entonces resta, el débito resta, el crédito suma dentro de esta sección. Entonces, después nos habla de los errores de la empresa, ¿verdad? Normalmente los errores normalmente son tratados como si el error hubiera sido de registro en la empresa, no en el banco, ¿verdad? Por eso es que aquí ponemos que no aplica, pero si el error fuera de bancos, entonces sí aplicaría, ¿verdad? Sí aplica el monto que corresponde, pero no se hace ningún ajuste en la empresa. Sin embargo, acá vean ustedes qué dice ver la tabla. Ahorita vamos a ver la tabla. Algo que sí es importante es que lo que aplica a bancos, ¿verdad? No se hace asiento contable, pero lo que aplica a libros sí se hace asiento contable. O sea, esta nota de débito, si suma, debemos hacer un asiento contable por esa nota de débito. Esta nota de crédito, esta nota de débito, si resta, debe hacerse un asiento contable por la nota de débito, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo elementos y ver la tabla es que va a depender, ¿verdad? Se hace asiento contable, pero va a depender si suma o resta según el tratamiento del error. Que como podemos ver, los errores al ver la tabla es porque hay diferentes tipos de errores y por lo tanto diferentes tratamientos contables. Entonces, eso es un elemento fundamental. Bueno, esto es en términos generales. Después hacemos la operación aritmética, se suman y se restan lo que corresponda y estos dos saldos tienen que ser igual. O sea, deben ser iguales. Entonces, eso es conciliación ajustada. Pero de bancos a libros, el tratamiento es diferente. Se inicia con el saldo de bancos. El depósito en tránsito suma. El cheque pendiente resta. Las notas de crédito, en este caso, ¿verdad? Aquí estas notas de crédito se restan. ¿Por qué? Porque bancos ya la tiene contenida y yo necesito llegar al saldo de libros que no la tiene contenida. Entonces, por eso se las resto. Las notas de débito las sumo. ¿Por qué? Porque bancos ya las restó, pero como libro no la tiene, entonces la sumo. ¿Ah? Y los errores, tenemos que ver el tratamiento de los errores según corresponda en la tabla. Entonces aquí tenemos entonces, ¿qué pasa? Iniciamos con el saldo final de bancos y llegamos al saldo final de libros. En el caso de libros es lo contrario, iniciamos con el saldo en libros y vean ustedes que los depósitos en tránsito restan. ¿Por qué restan? Porque ya están contenidos en libros y necesito llegar a un saldo de bancos que no lo obtiene. Por eso es que los resto. Los cheques pendientes suman, las notas de crédito suman, las notas de débito resta y el tratamiento de errores según lo que corresponda en la tabla. Entonces llegamos del saldo libros, llegamos al saldo de bancos. Bueno, entonces eso es lo que se trata de interpretar, ¿verdad?
en la estructura cuando nos piden hacer una conciliación por saldos ajustados o por bancos o por de bancos a libros o de libros a bancos. Entonces, en términos generales, este es una guía, un tratamiento de cómo desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, acá, cuando decimos ver la tabla, es porque les he creado esta tabla, ¿no? Esta tabla que nos dice aspectos importantes. El tratamiento de los errores. Los errores pueden ser en depósitos o en cheques. Entonces, vean ustedes, también tenemos errores que pueden ser en depósitos o en cheques, cualquiera de esos dos. Y los de depósitos pueden ser un error por más o por menos. En cheques puede ser un error por más o por menos. Entonces, vean ustedes, cuando yo pongo aquí esta guía, les puse guía de tratamiento de errores en el registro de transacciones en libros de la empresa, es tomando en consideración que estos errores son errores cometidos en la empresa, no en el banco, sino en la empresa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos primero que identificar el error. ¿Ah? Tenemos que identificar el error, como dice aquí, ¿verdad? Hacer una identificación del error. Identificación del error. Bueno, muy bien. Una vez que identifico el error, identifico, bueno, ¿dónde es? ¿En depósito o es en cheques? ¿Es por más o es por menos? ¿Es por más o es por menos? Bueno, una vez identificado el error, observo qué efecto está causando ese error en el saldo de bancos. Si es un depósito registrado por más, o sea, registré más el valor, el monto de un depósito siendo menos, y un depósito en registro que me va a generar un saldo, ¿ah? Un saldo de sobrevaluado. O sea, si yo registro en libros un depósito por más, 1.000 colones más, voy a decir, tengo un saldo de 1.000 colones más, y eso no es cierto. Fue sobrevaluado. Entonces ya identificamos, cuando es un depósito por más, el saldo es sobrevaluado. Si el depósito lo registré por menos, el saldo estaría subvaluado. Vean que aquí estoy en la identificación del error, ¿verdad? En la identificación del error. Luego, en cuanto a cheques, si el error fuera cheque, si fuera por más, me dice lo contrario. El saldo está subvaluado, porque el cheque, si yo registro un monto por más, el cheque le resta más al saldo. Y si, por ejemplo, eran 10.000, yo puse 11.000, le resté 11.000 y lo correcto que tenía que restarle eran 10.000. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi saldo en registro, no en dinero, no en efectivo, sino que en registro quedaría por menos de lo real. Entonces, eso significa que el saldo está subvaluado. Si he registrado el cheque por menos es lo contrario, el saldo estaría sobrevaluado. O sea, al restarle menos, entonces en registro tendría más efectivo y eso es incorrecto. Entonces el saldo estaría sobrevaluado. Entonces vean ustedes que aquí tenemos la identificación del error. Aquí estamos identificando el error en primera instancia. Hemos identificado el error en depósitos o en tránsito, en depósitos o en cheques, perdón. Prácticamente esto que tenemos acá es la identificación, todo esto es la identificación del error, ¿verdad? Todo este elemento que tenemos aquí es identificar el error. Bueno, una vez identificado el error, pasamos a una segunda etapa, afectación en la contabilidad. Bueno, afectación en el registro auxiliar. ¿Cómo está? ¿Qué afectación está teniendo? ¿Qué efecto? Ya sabemos el efecto, pero ¿qué afectación tiene? Si el saldo está sobrevaluado en un depósito que registré por más, el saldo está sobrevaluado, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que disminuir el error. Identifico de cuánto es el error. Bueno, lo correcto era 10.000 y yo registré 11.000. Entonces tengo un error de 1.000. ¿Ya? Si el saldo está sobrevalorado, ¿qué tengo que hacer para corregir ese error? ¿Ah? Para corregirlo, disminuirlo. ¿Ok? ¿Y qué estoy hablando? ¿Qué voy a disminuir? Voy a disminuir la cuenta a bancos, que es la que está afectándose, ¿verdad? Bancos en primera instancia se está afectando. Entonces la cuenta a bancos tiene que disminuir. ¿Y a dónde disminuye bancos? Por ser un activo, disminuye en el haber.
Entonces, vean ustedes que aquí lo que trato es identificar el error y después cómo lo corrijo. ¿Ah? ¿Cómo corrijo el error? ¿Ah? Primero, ¿qué afectación tiene y cómo lo corrijo? ¿Verdad? Entonces, aquí por eso, por lo que en la contabilidad es necesario ajustar, por lo que es necesario ajustar la contabilidad, ¿cómo? Disminuyéndolo. El asiento contable de la cuenta banco es afectada ¿en dónde? Al disminuirlo, en el haber. Y la pregunta es, ¿qué pongo en el debe? Bueno, aquí yo solo estoy hablando de la cuenta bancos. Entonces, si ¿qué pongo en el debe? El origen que dio el depósito. Si fue que fue por ventas, si fue por cobros, entonces si fue por ventas, y ahí yo tendría que registrar en el debe ventas. Si fue por cobros, tengo que registrar en el debe cuentas por cobrar, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya usted, eso se lo va a decir el enunciado del ejercicio propiamente. Lo que sí tengo que tener claro es identificar el error y cómo tratarlo, cómo corregirlo. ¿Ah? Específicamente. Bueno, entonces aquí me dice, bueno, si usted está haciendo una conciliación por saldos ajustados, entonces este error debe registrarlo en la sección de errores, disminuyéndolo, ¿verdad? O sea, lo pone restando, ¿verdad? Si está elaborando la conciliación de bancos a libros, este error tiene que registrarlo en la conciliación de bancos a libros, aumentando. Si está elaborando la conciliación de saldos de libros a bancos, ¿cómo debe representarse este error? Disminuyéndolo. Vean que acá estamos visualizando el tratamiento del error según el tipo de la conciliación que se encuentre elaborando, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿verdad? Es fundamental para identificar el tipo, ¿ah? Según el tipo de conciliación, acá, según el tipo de conciliación, ¿verdad? ¿Cómo es el tratamiento del error? Lo mismo sucede si el depósito es por menos, ¿verdad? Entonces significa que el saldo está subvaluado. ¿Cómo lo corrijo? Aumentando la cuenta de bancos. ¿Y a dónde aumento la cuenta de bancos? Al debe. Si estoy en una conciliación bancaria de bancos de saldos ajustados, ¿cómo lo represento en la conciliación bancaria? Aumentándolo. ¿Ah? Si estoy en una conciliación de saldos de bancos a libros, ¿cómo lo represento? Disminuyéndolo. ¿Y cómo represento si estoy de libros a bancos? Aumentando. Bueno, ese es el tratamiento de los depósitos y vean ustedes que los errores pues también van en la misma línea, pero el comportamiento, el procedimiento es diferente, ¿verdad? Entonces tenemos que los cheques, si fuera un cheque registrado en libros por más, el saldo está subvaluado. Por lo tanto, ¿cómo lo corrijo? Debo aumentar la cuenta bancos. ¿Y cómo aumento la cuenta bancos? Al debe. Si estoy en una conciliación de saldos ajustados, debo registrar ese error aumentándolo. Si estoy de bancos a libros, ese error tengo que registrarlo, disminuyéndolo. Si estoy de saldo de libros a bancos, ¿cómo debo representarlo? Aumentándolo. Y así sucesivamente con el cheque, si lo he registrado por menos, el saldo estaría subvaluado, tengo que disminuirlo, tengo que corregirlo mediante una disminución de la cuenta bancos, por lo tanto la cuenta bancos tengo que registrarla en el haber, y si estoy en una conciliación ajustada, tengo que registrarla disminuyéndolo. Si estoy de bancos a libros, tengo que aumentarlo. Y si estoy de libros a bancos, disminuirlo, ¿verdad? Entonces, esta es una tablita que he preparado yo. Incluso lo preparé, la elaboré, la he mejorado porque la presenté en un libro que hace bastante rato que escribí, que se llamaba, o se llama la conciliación la conciliación bancaria, un control del efectivo, precisamente por ahí va el título, pero monté esta guía para que tenga el estudiante una noción o el usuario una noción cómo debo tratar los errores, porque el tema más delicado dentro de la conciliación, cualquier conciliación, es cómo tratar los errores, ¿verdad? El trato de los errores es la parte compleja dentro dentro de la elaboración de la conciliación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me obliga a razonar precisamente el error. ¿Ah? Y es por el monto de la diferencia que ocasionó el error específicamente.
Bueno, con base en esto, en esta guía, para que ustedes ahí, pues ahí le queda el video, si quieren, pues pueden tomar una foto cuando están viendo el video y tenerla ahí, ¿verdad? Pero deben tener claro el procedimiento, porque no pueden sacarla, no pueden sacarla en el examen para nada, ¿verdad? Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, eh, tenemos esto. Hasta aquí, ¿alguna consulta, Cassandra? Por el momento no. Ok. Voy a detener esta parte de la grabación.